Bueno, habíamos terminado de ver todos los mecanismos de drenaje en reservorios de petróleo, o sea, que arrancan con hidrocarburo líquido. Y habíamos hablado del casquete y la entrada de agua, pero enfocándonos en la zona de petróleo, ¿sí? Faltaría ver, además de los efectos ocasionados por acción de fuerzas viscosas o de fuerzas de impulsión, ver los efectos que ocasionan el accionar de las fuerzas de segregación gravitacional y de fuerzas asociadas a efectos capilares. Esto lo voy a dejar por ahora. Vamos a mirar primero cómo impacta la segregación gravitacional en un reservorio, cuánto impacta y cómo lo podemos utilizar. Por ahí el ejemplo más claro es, asumiendo que yo tengo un pozo productor acá, en una porción del reservorio, entonces el tener una presión de fluencia relativamente baja acá respecto de la presión promedio del reservorio va a forzar o forzaría que los flujos de las líneas de flujo de los fluidos del reservorio apunten en dirección a este pozo, ¿sí? Asumiendo que está coordinada esta baja presión. Si esto lo veo en 3 dimensiones y este flujo es radial, entonces a medida que me alejo del pozo productor, el efecto que el pozo tiene sobre sus alrededores disminuye considerablemente. Por lo tanto, una molécula de petróleo acá, acá o acá van a sentir el accionar de este pozo con distinta intensidad, llamémosle. ¿Sí? Lo mismo pasaría con una molécula de gas. Asumiendo que no es así, pero asumiendo que el pozo el pozo tira de esas moléculas en igual proporción. O sea, sabemos que no es así, pero a efectos de este ejemplo no molesta. Ahora, si a estas flechas, a estos vectores que están asociados a fuerzas de impulsión, le agrego los efectos de segregación gravitacional, los efectos asociados a cómo la gravedad va a impactar sobre ellos, entonces podría decir que, conociendo las densidades o la diferencia de densidad entre los fluidos, puedo calcular el impacto que va a tener la gravedad sobre ellos y que ese impacto va a ser independiente de la posición donde se encuentran, ¿sí? En estas dimensiones, en estas medidas. Entonces podría decir que el hecho de tener una burbuja de gas, asumamos que todo esto es un mar de petróleo y tengo 3 burbujas de gas, y dentro del petróleo elijo 3 moléculas o 3 gotas de petróleo para analizar. Este gas va a querer subir con una cierta fuerza, y esa fuerza va a ser indistinta de la posición. De nuevo, en estas escalas, si tengo una columna muy grande, o si cambia la composición con la profundidad, ese tipo de cosas. Y en misma proporción, o en similar proporción, el petróleo va a querer bajar. Por lo tanto, las dos componentes de impulsión y de segregación gravitacional en el petróleo se suman o apuntan por el mismo lado. La gravedad en realidad va a querer hacer que baje, pero acá se va a chocar con otra gota que también está queriendo bajar y así hasta encontrar el fondo. Entonces la resultante es que baja en dirección a la capa, ¿sí? O en dirección al pozo. Estas moléculas de petróleo van a querer bajar y la gravedad y la fuerza de impulsión van a estar apuntando en la misma dirección, se van a sumar, se van a componer. Estas, en cambio, van a pelear entre sí y van a tener, en este caso, una resultante hacia el pozo
en este caso una resultante nula y en este caso una resultante hacia arriba. Por lo tanto, la acción del pozo va a ser que alrededor de un cierto radio, alrededor de él, el gas que aparece, el gas que se libera, fluye hacia el pozo, una vez que sea capaz de fluir, digamos. Y de ahí hacia afuera, el gas que se libera va a ir migrando y va a ir subiendo de estructura arriba hasta llegar potencialmente a un casquete, ya sea porque existía previamente o porque lo va generando el gas que se va liberando y migra hacia arriba. Pero la capacidad del gas de hacer esto y la capacidad del pozo de influenciar y cuánto se da de un efecto respecto del otro va a depender obviamente de la diferencia entre las densidades de los fluidos para el tema gravitacional y del accionar de este pozo para el tema de impulsión. Mientras más alta sea la presión de fluencia, ¿sí? Si acá grafico presión, mientras más alta sea la presión de fluencia, más chico es el impacto que tiene sobre el reservorio y este radio se achica. Mientras más grande, mientras más baja es la presión de fluencia, mientras más grande es el delta P entre la presión del reservorio y la presión del pozo, más crece este radio de influencia o este radio de velocidad nula para una molécula de gas o de compensación de efectos de fuerzas para esta molécula de gas. Por lo tanto, yo podría priorizar el efecto gravitatorio disminuyendo mucho el delta P que aplico sobre el reservorio, es decir, aumentando mucho la presión de fluencia, de forma tal de colapsar este radio de acción nula sobre esa partícula de gas y maximizar así el volumen de gas que migra hacia el casquete. ¿Qué va a pasar? O sea, teóricamente, ¿qué va a pasar? La mayor parte, casi la totalidad del gas que se libere, no va a fluir hacia el pozo, sino que se va a ir yendo hacia arriba en la estructura. Y eso me va a dar una generación de un casquete que podía existir o no, pero no importa, es una generación del casquete, de forma tal que el casquete no solo mantiene su masa, sino que va incorporando masa nueva y va barriendo de forma casi perfecta el petróleo hacia abajo. ¿De qué va a depender eso? Y va a depender de la permeabilidad de ese gas, de la diferencia de densidades entre los fluidos, del ángulo de acusamiento de la capa, algunos de esos factores. Pero mayoritariamente va a depender del tiempo. Eso va a ser lo que más va a permitir eso. Es poner una presión de fluencia relativamente chica para que el gas no migre hacia el pozo, pero un tiempo suficientemente grande para que llegue al casquete y se acumule y haga todo lo que estamos diciendo. Entonces, teóricamente, cuando hago eso, ¿cuál es el factor de recuperación de petróleo máximo o esperable para esta condición? Y evidentemente va a ser muy alto, ¿sí? Toda burbuja de gas que se libera viene acá, se almacena en el casquete, ese casquete va teniendo cada vez mayor masa, nunca lo produzco y voy generando un pistón cada vez más grande y muy eficiente en su barrido. Cuando haces los números de ese barrido, obtenemos un factor de recuperación final, un factor de recuperación EUR, lo que venimos hablando, del orden de 80-85%, ¿sí? Que prácticamente es la totalidad del petróleo móvil del reservorio, quedando solo el residual. ¿Es alcanzable? Y teóricamente sí. En la realidad, ¿es alcanzable? Estrictamente sí. ¿De qué depende? De hacer presiones de fluencia muy cercanas a la presión promedio del reservorio en todo momento, o sea, un delta P muy chico, y dar mucho tiempo para que el gas se segregue. ¿Cuánto es ese mucho tiempo? Y por ahí son cientos de años. Por lo tanto, ¿operativamente se puede lograr? Sí. ¿Es rentable? Probablemente no. El factor de recuperación de 80% en
un par de centenares de años contra 15, 18, 20%, si tengo casquete de 25, 30, 35% en 10 años, es una gran diferencia. Por lo tanto, ¿se puede lograr? Sí. ¿Importa este efecto? Depende cuánto sea la permeabilidad de ese gas, o cuánto sea la demora que la permeabilidad permite que ese gas logre alcanzar ese casquete y el efecto gravitatorio tenga algún efecto en un tiempo lógico de vida del reservorio, un tiempo útil de vida del reservorio. Pero bueno, es un factor que está actuando en todo momento. Incluso es uno de los factores determinantes para que se haya almacenado hidrocarburo en esta trampa originalmente, solo que tuvo millones de años para hacerlo. Cuando nosotros introducimos la escala temporal de lo que nosotros consideramos un proyecto en la puja entre fuerzas, y la fuerza viscosa probablemente sea órdenes de magnitud más grande que este efecto, entonces terminemos priorizando las fuerzas de impulsión que nos dan recuperaciones por ahí de la mitad o de un tercio de estas, pero en 10 años en vez de en 500. Entonces va a ser la que termine ganando la ecuación económica. Habiendo dicho eso, podemos hacer algo que ya estrictamente deja de ser primario, pero que en este momento viene bien para decir, que es, si tenemos casquete, petróleo, agua, muchos pozos, estamos produciendo, supongamos que hicimos la cuenta y maximizar la producción de petróleo es la opción más rentable, entonces estamos produciendo en la zona de petróleo. Sin embargo, inevitablemente vamos a estar produciendo gas. Entre mediana cantidad y mucha cantidad en función de cuánto cuidamos el casquete, cuánto impedimos que se conifique el gas hacia los punzados, cuánto del gas que se libera estamos produciendo y en función de, vamos a hablar mucho más en detalle de esto más adelante, pero cómo es la prioridad de paso entre ese gas y ese petróleo en las inmediaciones de los pozos. Lo que va a estar pasando es que, como habíamos dicho antes, de cada pozo vamos a estar produciendo un volumen de petróleo en fondo, un volumen de gas en fondo, que llevados a superficie, este petróleo va a liberar, va a ser un petróleo más reducido, porque liberé livianos, una fracción de gas y otra fracción de gas. Si miramos esta parte, esto es NP, GP1, digamos, y GP2. ¿Sí? Si esto es Net Production, que es la producción de petróleo, GP es Gas Production, que es la producción de gas. Si miramos esas fracciones en superficie, las vemos en un separador o ya en alguna planta, vamos a ver que lo que estamos haciendo no es ni más ni menos que una segregación gravitacional en superficie casi inmediata, en minutos o en horas. Por lo tanto, algo que adentro del reservorio por ahí tardaba centenares de años es mucho, centenares de años es si hago todo el hidrocarburo durante toda su vida, pero que por ahí tardaba años, digamos, yo lo estoy haciendo en minutos. Por lo tanto, esa segregación que ya ocurrió en superficie, puedo utilizarla a mi favor y decir, voy a aprovechar este efecto de segregación gravitatoria que ya tengo hecho en superficie para, de nuevo, siempre que la ecuación económica me indique que esto es lo correcto, tomar este gas y reinyectarlo en el casquete. ¿Es primaria esto? ¿Es mecanismo natural de drenaje? No, obviamente estoy inyectando, estoy aportando energía de forma artificial. Sin embargo, lo que estoy haciendo es acelerar un proceso que se daría de forma natural, ¿sí? Entonces esto es un gris, es un intermedio. No es ni primaria ni secundaria. Estrictamente es secundaria. Estoy barriendo en un sentido
diferente quizá a lo que usualmente conocemos secundaria, con un gas no miscible y todo lo mismo que veníamos hablando. Entonces, estrictamente es una secundaria de gas, de barrido por gas, pero hecho de una forma muy particular. La matemática va a ser muy similar a una segregación gravitacional natural acelerada. Esto me ayuda a mantener la presión, hace un barrido mucho mejor. Todo el gas que libero, o una parte del gas que libero, voy a evitar de liberarla, por lo tanto el pistón va a ser un poco mejor. Toda la saturación de esta zona va a estar más del lado del petróleo que del lado del gas, por lo tanto la capacidad de flujo del petróleo va a ser mejor. Tienen varias mejoras y obviamente tienen asociado un costo, ¿sí? Que es el tratamiento de ese gas, la perforación de pozos inyectores de gas, el mantenimiento de todo eso. Entonces tengo un beneficio, tengo un costo, hago la evaluación económica, si es rentable se hará. Es gas que estoy dejando de vender, entonces me pierdo de tener esa ganancia. Pero bueno, nada, es una opción totalmente viable. El último efecto que nos queda ver es lo que llamamos efectos de imbibición, que son los efectos asociados a tener fluidos de distinta mojabilidad embebidos en un medio poroso, que me genera diferencias de presión capilar asociadas a estos efectos capilares, ¿no? Entonces, esto va a ser mucho más importante en recuperación secundaria propiamente dicha, en particular la que dije que se hace 9 de cada 10 veces o 30 de cada, o 29 de cada 30 veces, que es inyectar agua para barrer petróleo. ¿Por qué? Porque en general la roca tuvo millones de años saturada de un único fluido que era agua, hasta que hace, en tiempos geológicos relativamente poco, ese agua es desplazada por hidrocarburos. Entonces esa roca hidrófila queda ávida de agua, por lo tanto cuando yo inyecto agua, la interacción que el agua tiene con esa roca es particular o va a ser de interés, digamos. Si estoy en una recuperación primaria, el efecto o el agua que tengo disponible es el agua del acuífero. Por lo tanto va a haber distintas formas en las que estos efectos capilares se van a manifestar. En reservorios convencionales, la manifestación de esas fuerzas viscosas, de esas fuerzas capilares es relativamente chica, porque las presiones capilares están asociadas a la inversa de la raíz de la permeabilidad. Entonces, las presiones capilares para reservorios convencionales del orden de 10 milidarcy, 100 milidarcy, 1 darcy, son presiones capilares del orden de las decenas de los PSIs, 10, 20, 30 PSIs. Números muy gruesos, ¿eh? Si estoy en reservorios tight, no estoy hablando de microdarcy quizás, estas ascienden al orden de los 100, 200, 300 PSIs. Cuando estoy en no convencionales, en roca madre, vaca muerta, hablando de nanopermeabilidad, de órdenes de magnitud de la permeabilidad de los nanodarcis, estas presiones capilares están en el orden de los miles de PSIs, 2000, 3000, 5000 PSIs. De nuevo, depende de las magnitudes de la permeabilidad, pero más o menos 2000, 3000 PSIs de efecto neto de presión capilar. Entonces, claramente en esas situaciones se vuelve fundamental, es uno de los mayores determinantes de cómo se va a comportar ese fluido en ese medio. En nuestro caso, por ahora, en la parte convencional, estos efectos son mínimos, pero incluso siendo mínimos van a tener un resultado que puede cambiar mucho la economicidad de mi proyecto. Por ejemplo, uno de los casos más clásicos es, imaginen esto, tengo
una capa de una permeabilidad relativamente alta en contacto con agua. Y este es el pozo productor. Cuando yo pongo a producir, lo que va a pasar es toda esta capa se va a depletar, el agua va a empezar a subir, en algún momento voy a tener producción de agua por esta capa. Supongamos que la producción de agua de esa capa es total, es suficiente para que mi proyecto sea antieconómico. En ese momento terminaría mi producción, terminaría mi proyecto. Ahora, supongamos que esta capa tiene en contacto otras dos capas de permeabilidad muy chica. ¿Sí? 2, 3, 4 órdenes de magnitud más chica que esta permeabilidad. ¿Qué va a pasar? La capacidad de esas capas de aportar petróleo, de aportar hidrocarburo hacia el pozo es muy chica. Esta capa está metiendo un montón de caudal y estas capas estarían metiendo nada, gotas de caudal. ¿Sí? ¿Por qué? Por efecto de la ecuación de Darcy. El delta P es un delta P determinado, el área, la sección es similar a la de esta capa y a la de esta capa, pero la permeabilidad es tan chica que el caudal baja órdenes de magnitud proporcionales a esta, o proporcionales a la diferencia entre estos órdenes de magnitud. Hay un tema de presiones porque esta va a estar más depletada que esta, pero relativamente chico. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esta está completamente inundada de agua, lo que va a pasar es que esta capa y esta capa están ávidas de agua y esta tiene una saturación de agua muy alta. Por lo tanto, espontáneamente y por efectos capilares, esta capa va a ir absorbiendo moléculas de agua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener a su disposición agua, saturación de agua, y va a ser una roca hidrófila ávida de agua. El efecto de absorber una de esas moléculas de agua y escupir, expeler un hidrocarburo es espontáneo. Por lo tanto, va a incorporar parte de esa saturación de agua y se va a desprender de moléculas de hidrocarburo de forma espontánea. Entonces, esta capa que hubiera estado produciendo, hablemos en el caso extremo, 100% de agua, ahora va a estar produciendo 99% de agua y 1% de petróleo, ¿sí? Como consecuencia de ese intercambio de moléculas. Si esto tengo un laminado y tengo cierta heterogeneidad y esto es algo que está pasando continuamente, entonces las capas de alta capacidad de transmisión de fluido y por lo tanto de presión van a estar produciendo porcentajes de agua altos, muy altos, pero con una fracción de petróleo, una alimentación de petróleo en fracciones chicas, pero continua, constante. Todo el petróleo de esta capa lentamente va a ir saliendo y va a ir siendo reemplazado por agua. En un flujo completamente transversal al flujo de fluido hacia el pozo, ¿sí? Entonces, si viera cómo se comporta la fase petróleo, el caudal de petróleo versus tiempo, en ausencia de estas dos capas, vería que el petróleo declina rápidamente, el agua crece rápidamente y en algún punto llegó a la antieconomicidad. Sin embargo, si incorporo el efecto de ese agua embebiendo las capas hidrófilas y de baja saturación de agua aledañas y largando estas partículas de petróleo que viajan después a través de la capa permeable, por ahí voy a tener una curva de producción así. Si logro que esta parte sea rentable, sí, obviamente esto va a estar produciendo similar cantidad de agua, un poquito menos, si la suma, o sea, si estoy apuntando al mismo caudal, después lo hablamos eso, pero si estoy, caudal de líquido, caudal de petróleo, caudal de agua, caudal de agua. Líquido siendo la suma de petróleo y agua. Si yo logro que esta
proporción, poquito petróleo y mucha agua, sea rentable, entonces mi proyecto puede durar años más. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar en cualquier lugar con un acuífero activo fuerte, en zonas donde la imbibición es posible. Yo voy a estar produciendo durante años y años una fracción relativamente chica de petróleo, pero que si la logro ser rentable, es un montón de petróleo adicional que no hubiera tenido si simplemente pasaba esto y terminaba acá. Bueno, esta iría hasta arriba de todo, ¿no? Y terminaba ahí. Entonces, va a ser importante el efecto de inhibición, depende del caso. Cuando yo esté haciendo recuperación secundaria, va a ser una de las variables por ahí más importantes, o una de las variables que sin duda voy a tener en cuenta. Por ahí no es determinante, pero no va a ser ignorable. Y nada, no mucho más. Esto puede estar acentuado por redes de fracturas donde la dimensión de esta capa permeable se reduce mucho, su almacenamiento. Si es una fractura de poco volumen poral, poca capacidad de almacenamiento y más alta transmisibilidad todavía que esto, este efecto se acentúa un poco. Pero bueno, incluso acá hay algunos ejemplos de eso. Redes de fracturas, acá está hecho con un inyector en vez de con un acuífero, pero es lo mismo. Esto es con acuífero. Esto está explicado un poco las transmisibilidades. Medio que en general para reservorios convencionales las fuerzas de impulsión, las fuerzas viscosas van a ser las que dominan. Es probable que sean las que dominan. Y después efectos gravitatorios, efectos capilares, van a depender de cuántos se estén manifestando y si encontramos la forma nosotros de usarlas a nuestro favor. Medio que eso es el resumen final, el bullet final. En un reservorio que tenga una entrada de agua intermedia, una existencia de un casquete, petróleo con gas disuelto obviamente, porque estoy en contacto con el casquete, o sea, gas disuelto y a presión de saturación desde el minuto 1, poros, agua, todo esto va a estar ocurriendo en simultáneo. El balance de masa me va a permitir capturar gran parte de estos efectos, algunos de forma casi perfecta, en otros de forma un poco más controversial. Gravitatorios lo incluye en más de un modelo, efectos capilares menos, en menor medida, y efectos viscosos casi en su totalidad, con una limitante muy grande que vamos a ver cuando empecemos con la parte de balance. Y medio que con eso cerramos lo que es los mecanismos de drenaje para petróleo. Podemos ver, les dije que hay una tablita de los factores de recuperación finales, son más o menos los que yo venía diciendo. Vamos a tener expansión monofásica debería estar entre comillas, entre 4 y 7%, expansión de gas disuelto entre 15 y 25, por ahí 25 es medio mucho. Con casquete 25, 30, 35, empuje hidráulico dice entre 35 y 70, yo creo que he hecho entre 40 y 60, pero mismo orden. Segregación gravitacional 80-85%, siempre y cuando lo dejáramos ocurrir durante cientos de años. Si miramos la presión, cómo se comporta la presión en cada uno de ellos, vamos a ver que mientras más energías incorpore, más se mantiene la presión antes de caer o antes de llegar al final. En una expansión monofásica la presión cae como un piano. A medida que voy agregando gas disuelto o expansión del casquete, la caída de la presión se va amortiguando, o sea, avanza más sobre el eje X. Estoy hablando de presión versus acumulada, es el mismo gráfico que había dicho antes. Más acumulada tengo para cada caída de presión o para las mismas caídas de presión, y podría tener un caso de un
una entrada de agua a un acuífero suficientemente grande como para que me mantenga la presión. Y en ese caso, ¿se acuerdan de lo que les había dicho? El abandono no es por falta de presión, es por exceso de producción de agua. El abandono es económico. En todos los casos el abandono es económico, pero en este caso es un tipo de economicidad distinta. Vamos a hablar del GOR más adelante. Hay algunas tablitas de resumen. Si miramos los mecanismos de drenaje para yacimientos de gas, para un reservorio de gas, entonces vamos a tener muchas de las mismas variables, solo que van a cobrar mayor o menor importancia. En particular, si hablamos de un casquete de gas, un reservorio de gas que es como si fuese todo casquete, voy a tener una cantidad de gas inicial. A esa cantidad de gas inicial le vamos a llamar GOIS, gas original in situ, o que era el equivalente a lo que en petróleo era POIS, que podríamos poner ambos en una única bolsa que sea hidrocarburo original in situ, HOIS. Esto es en castellano. En inglés es OGIP, Original Gas in Place, OOIP, Original Oil in Place, OIP, Original Hydrocarbon in Place. Son sinónimos, ¿sí? Son las cantidades iniciales de petróleo, gas o hidrocarburo, todos referenciados a condiciones de superficie, ¿sí? Cuando hablamos de esto, las unidades son unidades de volumen en condiciones de superficie. Metros cúbicos en superficie, o pies cúbicos en superficie, en general, si hablamos de gas. En general, el petróleo vamos a estar hablando, depende la unidad que quede cómoda, ¿sí? Pero probablemente esto sea o miles escrito con K según nuestra Secretaría de Energía, o millones con una M de metros cúbicos de petróleo, o millones de metros cúbicos, o miles de metros cúbicos de gas. Y en este caso vamos a estar hablando en general de millones de barriles y de billones americanos, o sea, 10 a la 9 pies cúbicos, o trillones de pies cúbicos, que es 10 a la 12. Serían nuestros billones en castellano. Como para tener referencia de unidades. Las acumuladas de petróleo, llamamos NP en castellano y en inglés, acumuladas de gas GP, acumuladas de agua WP, acumulada de agua inyectada WI. Esto solo porque lo voy a usar un montón. Bueno, en un reservorio de gas puedo partir del caso base, que es la expansión monofásica, solo que ahora el monofásica, las comillas de ese monofásica son casi irrisorias. La expansión de un volumen grande de gas va a ser tanto mayor a la expansión de, el agua intersticial y los poros, que deberían ser despreciables. Acuérdense lo que había dicho, el gas va a ser entre el 95 y el 99 o por ahí más, por 99 y pico por ciento, o sea, responsable entre el 95 y el 99 y pico por ciento de la expansión total. ¿Por qué no decimos siempre? ¿Por qué no digo, bueno, es siempre despreciable? Porque decir siempre en esta industria es apostar en contra, es escupir para arriba. Siempre, el único siempre que diría es que el siempre nunca se cumple. Va a haber algún lugar donde probablemente los efectos de compresibilidad poral, de cambios en el volumen poral, sean sensibles. Incluso estoy pensando en un caso puntual que, si no me equivoco, fue en Salta, donde la depresión del reservorio fue tal y el cambio en el volumen poral fue tal que hubo una subsidencia del terreno en superficie,
de tanto que se comprimió el reservorio, bajo un par de metros. Entonces, en esos casos, sin duda, los cambios en el volumen por AL no van a ser despreciables. Pero, por otro lado, no es un problema que no sean despreciables. Incluso es más fácil tenerlos en cuenta y listo, y despreocuparse del potencial problema de haberlos ignorado que no tenerlos en cuenta. Entonces, cuando estemos en un reservorio de estas características, lo que vamos a tener es cambios en el volumen del gas, cambios en el volumen del agua, el agua irreductible, ¿sí? Subir, y cambios en el volumen de los poros. En general, se va a llevar 90 y pico % de la suma de las expansiones. En algunos casos tendrá menos y otras ganarán más. Mayoritariamente la que puede ganar es poros. El agua, la capacidad de expansión del agua de agua está limitada por un poquito por cuánta saturación de gas tiene disuelto en su interior, la salinidad y la temperatura. Pero no cambia mucho, no va a cambiar mucho, porque sigue siendo agua. Pero los poros, según por cómo esté compuesta la roca, sí puede cambiar mucho. Después, podría incorporar una pequeña fase de petróleo. ¿Sí? De la misma forma que antes incorporé el casquete. Estoy pensando, sorry, me quedé frenado porque estoy pensando, antes de esto podría incorporar, si el gas cae por debajo de la presión de Rocío, libera gotas de condensado, pero el cambio en el volumen de gas en ese caso es mínimo. Podría incorporar por ahí con un poco más de interés un aro de petróleo, pero si el aro de petróleo es suficientemente chico como para yo seguir diciendo que estoy produciendo un reservorio de gas, entonces el cambio de volumen de este aro de petróleo es despreciable, más despreciable que todo el subir que está acá adentro, ¿sí? O sea, acuérdense que cada uno de estos importa aparte, no solo, o sea, cuánto va a impactar eso importa respecto de su volumen inicial. Entonces, si tengo mucho gas inicial que cambia de volumen, importa mucho. Si tengo mucha agua y ese volumen grande de agua cambia porcentualmente de volumen, entonces importa medianamente mucho. Si acá tengo todo un reservorio lleno con 20-30% de SWIR, bueno, el cambio lo calculo, será por ahí el 1% de lo que cambia el gas, pero sigue siendo un 1% que puedo considerar. Ahora, si este aro de petróleo, digamos, o sea, hagámoslo geométricamente, de toda esta figura, si el 20, 30, 40% es agua, entonces tengo un montón de agua, ¿sí? Un 20, 30, 40% todo esto. Respecto de este cambio en el petróleo, acuérdense que la expansión del petróleo y el agua eran comparables, entonces tiene que ser muy grande este aro como para que importe. Podría incorporarlo, nunca lo vi incorporado en la ecuación de balance de masa, pero se podría hacer. De todas formas, cuando hacemos el balance de masa de petróleo con casquete, ahí incluimos todo, entonces esto podría ser un subcaso de eso. Sorry, estoy pensando en voz alta. Pero bueno, a priori ignorémoslo. Y la que sí va a importar es la entrada de agua. Puedo estar teniendo, y que sea importante, un ingreso de agua. ¿Qué efectos va a tener el ingreso de agua en un reservorio de gas? Bueno, por un lado va a tener el mismo efecto que tenía en uno de petróleo, que es, va a mantener la presión, ¿sí? Va a ingresar energía, va a ingresar volumen de agua al reservorio, que se traduce en un ingreso de energía. Ese ingreso de energía me mantiene la presión, y ese mantenimiento de la presión hace que por cada unidad de caída de presión aumente el volumen recuperado. Entonces, si yo grafico, igual que como dice el petróleo, la caída de presión corregida por el factor de desviación Z respecto de la acumulada, esto, acuérdense que es el Z para pasar de gases ideales a gases reales, pero es lo mismo, ¿sí? Estoy utilizando
el emparejamiento de cambios en presión y volumen que se despeja de la ecuación de los gases ideales, solo que para poder hacerlo con gases reales tengo que hacer esto. ¿Sí? Entonces tengo esta variable en uno de los ejes y este volumen GP en la otra. Entonces, lo que estoy diciendo es, respecto a una condición inicial, si yo no tuviese ningún otro aporte de energía y todos los cambios en la presión se tienen que explicar con extracción de masa o extracción de volumen, entonces esto debería ser una línea recta, ¿sí? Hasta mi punto de abandono. P de abandono sobre Z de abandono, que esto, como habíamos dicho antes, me daba mi GP final, también conocido como EUR. Si yo pudiera llevar todo el gas a condición, todo el gas inicial a condiciones de superficie, esa es la definición de Boyce, ¿sí? Todo el gas inicial en condiciones de superficie. Si a esta presión lo llevo hasta una atmósfera o si es manométrica hasta 0, entonces este valor es el Boyce. Por lo tanto, este segmento dividido esto me da el factor de recuperación EUR, ¿sí? Que es GP final sobre Boyce o EUR final o EUR dividido Boyce. O poner, bueno, vamos a decir, puedo poner FR final o EUR, FR EUR. En castellano, en inglés. Acá, si lo quiero hacer todo en inglés, podría poner OHIP. Esto es si la única energía que tengo actuando en el reservorio es caída de presión como consecuencia de producción de masa, producción de volumen. Ahora, si agrego, como hice en el otro caso, si agrego una entrada de agua, ¿qué va a hacer esa entrada de agua? Me va a hacer que para la misma caída de presión tenga más producción del otro lado. Entonces, para la misma caída de presión, que mi producción aumente, ¿sí? Ahora, en el caso del petróleo, no lo grafiqué yo, pero estaba en el gráfico ese, y lo que pasaba es que presión versus acumulada me daba, supongamos, este era un monofásico, esto era con gas, y con agua pasaba esto, donde la EUR del monofásico, la EUR de la existencia de gas disuelto el casquete y la EUR de la entrada de agua o de un acuífero actuante fuerte, este era el punto, el abandono era a mayor presión que las otras y a mayor acumulada. ¿Por qué? Porque el agua mantenía la presión y me da un factor de recuperación final de entre 35 y 70, decía ahí, yo había dicho 40 60. En este caso, el efecto de mantenimiento de presión es real, pero lo que va a ir pasando es que a medida que el agua entra a los pozos productores, voy a tener un problema operativo, que en el caso de petróleo no lo tenía tanto, porque el petróleo yo estaba produciendo en fondo petróleo líquido. Ese petróleo líquido, superado cierto umbral, forzosamente tenía que producirlo con bombas. Entonces, bombear petróleo con agua, o bombear petróleo con mucha agua, son similares. En el caso de gas, probablemente, todo líquido que entra al pozo es un impedimento para mí, porque el gas fluye por su propia cuenta. Entonces, cuando estoy produciendo gas seco, ese gas seco va a ser casi una descompresión del reservorio a través del pozo, llegando a superficie. A medida que va ingresando líquido al pozo en un yacimiento de gas, mientras el gas sea capaz de arrastrar ese líquido a superficie, no hay problema. Cuando empieza a entrar mucho líquido a ese pozo, entonces cada vez cuesta más que el gas lo lleve hacia superficie. Si el líquido supera una determinada barrera, el gas no es capaz de levantarlo y el pozo se ahoga, se llama, que se llena de líquido al fondo y no lo puede levantar.
¿Hay formas de aliviar esa columna? Sin duda. Se puede transformar ese líquido en espuma, se pueden hacer un montón de cosas, pero empiezan a tener su costo y empiezan a ser un problema operativo. ¿Se pueden bajar sistemas de extracción para gas? Sí, también tienen su costo y su complejidad operativa. Llega un momento que el ingreso de agua, que es un fluido completamente no rentable, bueno, de nuevo, completamente es algo que justo tengo un vecino que necesita agua, pero en principio que es puramente un costo. El ingreso de agua al pozo me va a terminar ahogando los pozos de gas. En principio en alguna forma solucionable, y en algún momento va a ser completamente, me los va a terminar por inundar tan por completo que va a ser irremediable. Ese momento, esa condición de abandono, es probable que sea a una acumulada final menor que la que hubiera tenido si no hubiera tenido ese ingreso de agua. Por lo tanto, la existencia de un acuífero actuante, un acuífero fuerte en un fuerte o débil, pero bueno, mayoritariamente fuerte en un reservorio de gas, suele ser un problema operativo y de rentabilidad, ¿sí? Un problema económico financiero. Suele jugarme en contra la existencia de un acuífero en gas. Hay soluciones paliativas, pero a la larga termina siendo mejor no haberlo tenido, a diferencia del petróleo, donde termina siendo mejor que haya existido. Bueno, con eso termino la parte de acuífero. Creo que no me dejé nada. Lo único que nos quedaría es hablar de imbibición. La parte de imbibición del reservorio de gas se comporta similar a la parte de imbibición del reservorio de petróleo, en el sentido en que ambos hidrocarburos en general suelen ser no mojantes respecto del agua. Sin embargo, en el caso de gas, si una fractura se acuatiza mucho, lo mismo que estábamos diciendo en el de petróleo, el aporte de burbujas de gas a la fractura acuatizada o el intercambio de agua por gas en esa fractura acuatizada, en general no va a ser suficiente para lograr economicidad del proyecto. Entonces, si tengo una fractura muy acuatizada que me conecta el acuífero con el pozo, es probable que ahí termine mi capacidad de producir, mi capacidad de seguir operando el reservorio de forma rentable. Bueno, entonces, medio que con esto terminan lo que son los mecanismos de drenaje naturales. Hicimos algunos pequeños peros de esta inyección de agua la podría hacer de forma artificial, que es lo que vamos a hacer en la siguiente materia, la segregación por fuera del reservorio y la reinyección del gas en el casquete o en el tope de la estructura. Todo eso se puede hacer, ya no es estrictamente primaria. La primaria es utilizar la energía que tiene el reservorio a mi favor y maximizar la recuperación o maximizar el VAN con esas energías. Ok. Bueno, hay un mini resumencito de a qué llamamos secundaria y a qué llamamos terciaria. Es un poco lo que dije al principio. Secundaria va a ser inyección de agua o gas en forma inmisible por debajo de la presión de miscibilidad, y terciaria es todo lo demás. Algunas de las terciarias, podríamos decir que algunas de las terciarias son, o podríamos separar terciarias en dos subcategorías también. Podemos decir recuperación mejorada convencional, que sería, por ejemplo, si estoy llamando a una recuperación secundaria, inyectar agua y barrer petróleo, puedo inyectar agua con aditivos y barrer petróleo mejor, ¿sí? O de forma más eficiente. Es la misma matemática de una secundaria, es muy similar a una secundaria, pero estrictamente no es secundaria porque no es agua pura, es agua con algún aditivo. Y después tengo terciarias o recuperaciones asistidas,
o recuperaciones mejoradas ya no convencionales, que es inyección de aire en fondo que después lo prendo fuego y genero una ola de fuego que expande, que se va expandiendo dentro del reservorio y va haciendo cracking de la materia orgánica para bajar la viscosidad y barrer. Métodos de inyección de vapor alterna o directa. Hay cosas que son más locas, son más flasheras, entonces por eso es distinto que inyectar agua con detergente. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de las cosas que llamamos terciaria tenemos un índice de cuán convencional o cuán no convencional es lo que estamos haciendo. Bueno, con esto terminamos la intro a lo que sería ingeniería de reservorios o al comportamiento de los reservorios. Las siguientes clases van a ser la introducción a la matemática de balance de masa propiamente dicha y después ya directamente nos metemos con los distintos casos de balance de masa. Así que vamos a dejar acá por ahora y nos vemos en el próximo. Adiós.